Nunca he prestado mucha atención a las historias de fantasmas. Llevo más de 10 años trabajando en restauración de patrimonio y he oído de todo. Fantasmas en monasterios, figuras en iglesias, voces en conventos abandonados. Para mí, todo era imaginación o sugerencias de gente influenciable. Pero lo que ocurrió durante las obras de la Catedral de Morelia hace unos 2 años no encaja en ninguna de esas categorías. Era un martes caluroso, como cualquier otro, y nuestro equipo estaba al fondo del altar mayor, retirando una capa de yeso que estaba a punto de desmoronarse. Hasta el momento todo iba bien. Uno de los ayudantes golpeó con fuerza un punto en la pared y el sonido que volvió fue diferente. ¿Sabes cuando sientes que hay aire detrás? Como si hubiera un espacio hueco. Ese era el tipo de sonido. Lo más extraño es que la parte donde golpeó sonaba más nueva que el resto de la estructura, como si alguien la hubiera cerrado a propósito. Y no hace décadas, sino quizás en los últimos años. Nos quedamos con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Aún con una opresión en el pecho que no puedo explicar, decidimos abrir un agujero más grande. Algunos trozos de hormigón más nuevo empezaron a ceder y pronto apareció una pequeña abertura. Apuntamos con la linterna y vimos un túnel de piedra que descendía, con viejos escalones cubiertos de polvo y humedad. La estructura allí abajo era diferente al resto de la catedral. Parecía mucho más antigua y a la vez más refinada, como si la pecia hubieran hecho manos más cuidadosas, ¿sí sabes? Aún con la tensión en el aire, decidimos entrar. Era inusual encontrar algo así en un templo que ya había sido tan estudiado. Pensamos que podría ser alguna cripta desconocida, algún secreto histórico. Pero desde el primer paso, la sensación de ser observado no me abandonaba. Parecía que el aire allí abajo era más denso, más pesado, como si la propia catedral no quisiera que estuviéramos allí. A medida que descendíamos, empezamos a notar detalles que no tenían sentido. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que nadie pudo identificar de inmediato. No eran latín, ni español antiguo, ni nada que hubiéramos visto antes. Eran como símbolos de otro origen, pero tallados con una precisión casi obsesiva. También había nichos con pequeños objetos cubiertos de tela, crucifijos invertidos, figuras religiosas sin rostro e incluso un cáliz oscurecido por una sustancia que parecía haber goteado hacía mucho tiempo. Javier, uno de los técnicos, tenía una linterna que empezó a fallar al llegar a la segunda cámara. Pensamos que era solo la batería, pero dijo que sintió una especie de hormigueo en la mano, como si el aire vibrara. Nos reímos, por supuesto, intentando aliviar la tensión, pero nadie estaba realmente tranquilo. Había algo en ese lugar que nos conmovió de una manera extraña. La tercera sala era más grande y tenía una especie de altar más pequeño en el centro, separado del suelo por escalones bajos y rodeado de columnas muy delgadas. Apoyada en él, casi como si rezara, había una figura cubierta con un manto oscuro. Pensé que era una estatua y me acerqué para verla mejor. Al acercarme, noté que la tela se movía ligeramente, como si hubiera viento debajo, pero el aire estaba completamente quieto. Llamé a los demás y nadie se atrevió a tocarla. Cuando regresamos al día siguiente con el sacerdote a cargo de la propiedad, la figura simplemente había desaparecido. No había señales de entrada forzada, de movimiento, nada, y el túnel parecía más oscuro, más opresivo. Fue en ese momento que empecé a sentir que habíamos perturbado algo que no debíamos. La sensación de ser seguido no desapareció, ni siquiera después de sellar la entrada con hormigón. Después de ese día mi vida empezó a cambiar de maneras que no podía explicar. Al principio eran solo pequeños detalles. Pensar que había dejado una luz encendida y encontrarla apagada. Oír pasos en el pasillo cuando estaba solo en casa, oler incienso quemado en mitad de la noche. Pensé que era estrés o tal vez una sugestión después de lo que habíamos visto. Pero luego los síntomas empezaron a empeorar. Me despertaba con marcas en el cuerpo, como pequeños arañazos que me aparecían en la espalda, el pecho y a veces incluso en las plantas de los pies. Dormía mal, tenía dolores de cabeza constantes y cualquier lugar oscuro me causaba una ansiedad terrible. Un día mi mujer me encontró acurrucado en el baño, diciendo que había alguien al otro lado de la puerta, aunque la casa estaba vacía. No lo recuerdo, pero estaba muy asustada. El resto del equipo tampoco lo estaba haciendo bien. Javier renunció 2 semanas después y bloqueó a todos, incluso a sus supervisores. Nunca lo volví a ver. Otro chico del sitio fue hospitalizado tras sufrir una crisis nerviosa en pleno trabajo. Empezó a arrancarse la ropa y a gritar que estaban volviendo. Nadie supo explicar qué quería decir con eso. Lo que más me asustó fue cuando fui a hacerme un análisis de sangre de rutina y el médico me preguntó si me habían hecho radioterapia. Mis glóbulos blancos estaban anormales, como si hubiera estado expuesto a algo.
No supe qué decir. Le conté lo del túnel, pero me arrepentí al instante. Simplemente me miró como miran los médicos cuando creen que el problema es mental. Pero lo que sentí fue real. Todavía lo siento hoy. La catedral estuvo sellada un tiempo después de que el sacerdote a cargo sufriera un infarto justo en el altar. No murió, pero nunca habló con nadie de lo que vio allí abajo. La diócesis envió un equipo para cerrar el acceso definitivamente y volvieron a hormigonar todo. Pero era demasiado tarde. No puedo explicar bien lo que siento, pero es como si se hubiera ido conmigo. A veces, en mitad de la noche, oigo golpes sordos en la pared de mi habitación, siempre en números impares, como si se estuviera usando algún tipo de código. He intentado grabarlo, pero no lo grabo. Me despierto con la televisión en un canal estático o con la radio sonando una emisora que ya no existe. Una vez encontré un trozo de tela oscura pegado debajo de la puerta, igual que la capa de la figura que vimos. No se lo dije a nadie. Lo tiré y fingí que no había pasado nada. Lo que más me molesta es que con el tiempo he ido olvidando detalles de lo que vimos en ese túnel. Seguro que había más cosas, más habitaciones, más símbolos, pero mi memoria parece alterada. Cuando intento recordar, siento una especie de zumbido y me empieza a doler la cabeza. No sé si a otros también les pasa, porque nunca he vuelto a tener contacto con nadie del equipo. Sigo viviendo mi vida, pero siempre tengo la sensación de que algo me observa muy de cerca, esperando algún tipo de fallo. Me he mudado a otra ciudad, a otra casa, pero la sensación sigue conmigo. Y lo peor es que siento que sigue ahí abajo, o peor aún, que ya no está. Siempre éramos el grupo que se burlaba de quienes creían en fantasmas. Estudiantes de medicina, 5 cabezas que vivían en el laboratorio y pasaban más tiempo con cadáveres que con personas vivas. Así que cuando surgió esta historia sobre hacer exploración urbana en un hospital abandonado a unos 40 minutos del campus, nadie la tomó en serio. Era solo una excusa más para salir de la rutina, grabar algunos videos para el canal de Mateus, reírnos de nosotros mismos y, por supuesto, burlarnos de las leyendas que circulaban por allí. El lugar era el antiguo Hospital Municipal de San Jerónimo, cerrado desde 2003 tras una denuncia por negligencia y algunas historias extrañas de pacientes desaparecidos. Llegamos allí con linterna, GoPro, trípode y más coraje que sentido común. El edificio estaba mucho más destruido de lo que esperábamos. Ventanas rotas, paredes llenas de grafitis y un silencio que se te pegaba a la piel. Al principio fue gracioso. Daniel entró grabando y narrando como si fuera un documental de terror de bajo presupuesto. Julia bromeó sobre las camas oxidadas y dijo que sentía presencias solo para hacer gracia. Incluso pateé una puerta y grité, ¿dónde están los fantasmas? Solo para registrar la estupidez. Pero poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. La temperatura bajó de forma absurda cuando entramos en el pasillo de psiquiatría. Y había una camilla. Estábamos completamente seguros de que la camilla no había estado allí 5 minutos antes. Estaba apoyada contra la pared, con las ruedas intactas en perfecto estado, como si la hubieran usado el día anterior. Mateus incluso bromeó con que la lleváramos a dar una vuelta por el hospital, pero nadie se rió. Y fue entonces cuando empezamos a oír pasos. Era un sonido rítmico, como el de un zapato golpeando el suelo. Pero el suelo era de cemento crudo, así que ni siquiera hacía eco. Aún así, los pasos venían de algún lugar por encima de nosotros, como si alguien subiera las escaleras. Subimos rápidamente, pero no había nadie. Todo estaba vacío, solo habitaciones patas arriba, con olor a humedad y algunos aparatos oxidados tirados por todas partes. Julia empezó a ponerse nerviosa. Dijo que su linterna parpadeaba sin motivo, aunque tenía la pila nueva. Daniel permaneció en silencio, lo cual era extraño, ya que era el que más gritaba del grupo. Mateus intentó mantener el ambiente tranquilo, pero se notaba que se estaba forzando. Caminamos hacia una habitación que parecía ser el antiguo centro de cirugía, cuando nos dimos cuenta de que Daniel había desaparecido. Pensamos que era una broma. Gritamos. Volvimos al pasillo. Nada. Empezamos a buscar por todas partes y ya estábamos desesperados cuando lo encontramos en una habitación pequeña y completamente a oscuras, sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Temblaba y miraba al frente, sin parpadear, sin responder. Parecía estar en trance, completamente desconectado de la realidad. Tardamos casi 10 minutos en volver, a decir algo, y lo único que dijo fue, no debíamos entrar aquí. Su voz era baja, como si temiera que alguien lo oyera. Mateus apagó la cámara y guardó sus cosas. Decidimos irnos enseguida sin discutir. El ambiente cambió por completo, pero antes de irse Julia quiso revisar los vídeos de la cámara. Y fue entonces cuando vimos esa figura.
Era una grabación del pasillo principal, hecha por la cámara que Mateus había dejado en el trípode, mientras subíamos al segundo piso. En una esquina del video, durante menos de 3 segundos, apareció alguien o algo. Era una figura alta con una bata blanca, como las de los hospitales antiguos, con la cara completamente cubierta por vendas. No pudimos verle los ojos, la boca ni nada, solo esa tela sucia que le cubría toda la cabeza. Lo más extraño es que nadie allí vio a esta persona en persona. Era imposible que alguien pudiera caminar por ese pasillo sin que nos diéramos cuenta. La figura se detuvo, giró su rostro cubierto hacia la cámara y desapareció caminando lentamente por la misma puerta donde encontramos a Daniel más tarde. Nadie dijo nada durante un rato. Simplemente apagamos todo y salimos corriendo de allí, sin mirar atrás. Después de eso, cada uno reaccionó de forma distinta. Julia abandonó el grupo el semestre siguiente y pasó meses fuera. Mateus borró el canal y nunca volvió a publicar nada. Daniel nunca volvió a ser el mismo. Seguimos estudiando juntos, pero él vive en un rincón, tranquilo, evitando cualquier cosa que le recuerde al hospital. Incluso evita la clase de anatomía. Intenté seguir con normalidad, fingiendo que era solo una coincidencia, que era un loco en el edificio intentando gastar una broma o un reflejo extraño en la lente. Pero no lo era. 2 semanas después encontré una bata de médico tirada en el suelo de mi habitación. Pensé que era algo de la universidad, pero era vieja, hecha de la misma tela que la figura del vídeo, y nadie en la casa la había dejado allí. La noche siguiente, apareció doblada sobre mi silla. Intenté tirar la bata, pero 2 días después estaba de vuelta, doblada sobre mi cama, con el mismo olor a humedad del hospital. Al principio pensé que podría ser una coincidencia. Tal vez alguien la había sacado de la basura para asustarme, pero vivo sola. Después de eso empecé a oír pasos en el pasillo de mi apartamento, siempre al mismo ritmo que los que oíamos en el edificio. Empezaron a aparecer ruidos en la televisión en mitad de la noche, como si alguien estuviera cambiando lentamente de canal. Y lo peor de todo, a veces me despierto con la puerta del armario entreabierta y huelo ese olor. No es moho común, es el mismo olor agrio, viejo y caducado a desinfectante que olí en el quirófano. El mismo, exactamente el mismo. Nunca le he contado esto a nadie, ni siquiera a los demás del grupo. Me da miedo parecer una loca, o peor aún, que este asunto se alimente de la atención. No he vuelto allí y nadie lo ha hecho. El ayuntamiento incluso demolió parte del edificio, pero el ala donde todo ocurrió sigue en pie. A veces sueño que estoy allí de nuevo caminando por los pasillos oscuros, oyendo pasos detrás de mí. Cuando despierto estoy bañada en sudor frío, y la bata nunca desaparece por mucho tiempo. Siempre vuelve, doblada, intacta, como si quisiera recordarme que vimos algo que no debimos, que no fue solo una broma, que de alguna manera él, sea lo que sea, sigue por aquí. Siempre he pescado en el lago de Pátzcuaro. Empecé con mi padre de niño y luego fui solo, casi todos los días durante años. Siempre ha sido parte de mi rutina, parte de mi vida. Conozco cómo sopla el viento antes de la lluvia, el silencio que se hace cuando los peces se alejan, el reflejo de la luna cuando el agua está quieta al amanecer. Nunca me han asustado las historias, aunque he escuchado a muchos ancianos por aquí. Hablan de voces, fantasmas, mujeres llorando entre los islotes. Me reí, me pareció gracioso. Pero eso cambió una mañana de octubre cuando vi por primera vez a una mujer vestida de blanco de pie en uno de los islotes. Estaba de pie, con el vestido ceñido al cuerpo y el cabello negro cubriéndole parte de la cara. Lo extraño es que no parecía mojada, parecía suspendida, como si no tocara el suelo. Me quedé allí paralizado. El remo se detuvo en mi mano y solo pude mirar fijamente. El bote flotaba lentamente y el sonido del agua se mezclaba con el latido apagado de mi propio corazón. Intenté parpadear, intenté girar la cara, pero mi cuerpo no respondía. Cuando finalmente logré moverme y giré el bote para regresar, ella ya no estaba. Regresé a la cabaña más temprano ese día. No dormí. Intenté pensar en alguna explicación lógica. Una persona perdida, un juego de luces, tal vez incluso una alucinación. Pero la noche siguiente soñé con ella. La misma figura, el mismo vestido, la misma mirada inexpresiva. Me observaba desde el borde de la cama, inmóvil. Desperté con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Y por primera vez sentí miedo de volver al lago. En los días siguientes intenté ignorarlo. Volví a pescar, pero evité el lado del islote donde vi a la mujer. Pero fue inútil. La sensación de ser observado me perseguía incluso en los rincones más abiertos del lago, donde nadie podía esconderse. Empecé a notar pequeños pero constantes detalles.
el sonido del agua goteando incluso cuando todo estaba seco, el reflejo de algo blanco en el rabillo del ojo que desaparecía al girar la cabeza y, lo peor de todo, el olor. Era el olor de la orilla del lago, ese barro dulce mezclado con podredumbre que empecé a oler dentro de mi propia casa. Al principio pensé que era un paño húmedo olvidado, luego pensé que eran tuberías, pero nada lo explicaba. Era como si ella hubiera venido conmigo ese día, aferrándose a mí como la niebla. Lo más extraño fue el día que me desperté en el sofá, con la radio en una emisora que nunca. Escucho, sonando una canción vieja y triste, como las que escuchaba mi abuela. Y allí, en la ventana, justo en la parte del cristal que capta el reflejo del sofá, ella estaba allí. No físicamente presente, pero reflejada. La figura blanca, inmóvil, mirándome fijamente a través del cristal. Salté, corrí, encendí todas las luces, pero no había nadie. Eso me perturbó. Empecé a preguntar discretamente por el pueblo si alguien había visto algo parecido. La mayoría se reía, otros simplemente miraban hacia otro lado, hasta que un anciano llamado Gregorio, que vive allí desde siempre, me llevó aparte y me preguntó: «¿Viste a Miringua, verdad?». En ese momento simplemente negué con la cabeza, sin saber si reír o hacer más preguntas. Pero el anciano continuó con la mirada seria como si hubiera visto más de lo que quería. Dijo que Miringua era una joven que vivió allí hace muchas décadas. Se enamoró de un pescador que nunca regresó del lago, y dicen que lo esperó durante años, yendo a la orilla todas las noches. Un día simplemente desapareció. Algunos dicen que se lanzó al agua, otros que se la llevaron. Desde entonces, de vez en cuando, alguien ve a una mujer vestida de blanco en los islotes, siempre del lado donde supuestamente se hundió su cuerpo. El anciano terminó diciendo que no todos la vieron, solo aquellos que estaban demasiado abiertos o tenían alguna herida que les llamó la atención. Eso me seguía dando vueltas en la cabeza. Después de esa conversación, mi rutina se descontroló por completo. Soñaba con ella todas las noches, pero los sueños empezaron a cambiar. Ya no era solo ella la que estaba allí de pie. A veces me llamaba sin mover los labios. A veces me extendía la mano como si quisiera que me acercara. Y otras veces ya estaba en el agua, hundiéndome mientras ella me observaba desde la superficie. Empecé a despertarme cada vez más cansado, como si no hubiera dormido. Perdí el apetito y me perdí 3 mercados de pescado seguidos, algo que nunca antes había hecho. Cuando subí al barco fue como si su peso me acompañara. No físicamente, sino mentalmente. Pensaba en ella todo el tiempo. En el lago, en casa, incluso en el mercado. Su imagen se me pegó como un virus. Llegué al punto de dejar que el bote se deslizara deliberadamente, solo para acercarme a la pequeña isla donde la había visto por primera vez. Era como si una parte de mí quisiera comprender, pero otra estuviera siendo arrastrada contra su voluntad. Una de esas mañanas tempranas, detuve el bote cerca de la orilla y me quedé allí, en silencio, esperando. La niebla lo cubría todo y apenas podía ver mis manos en el remo. Fue entonces cuando oí ese sonido. No era agua ni un animal. Era como un susurro largo y prolongado que parecía provenir del mismo lago. Cuando miré hacia adelante, ella estaba allí, de pie, a menos de 3 metros. Su ropa blanca mojada se le pegaba al cuerpo, sus ojos hundidos y una expresión tan serena como amenazante. No sé cómo describir lo que sentí. Todo mi cuerpo se paralizó, pero mi mente fue como si la estuvieran arrastrando, como si la estuvieran invadiendo. Desperté horas después temblando, empapado en sudor, con fiebre alta y sin recordar cómo volví a la orilla. El bote estaba atascado en unas rocas, como si alguien lo hubiera llevado hasta allí. Pasé 2 días en casa delirando, sin comer ni dormir bien. Soñé con el fondo del lago, con voces distorsionadas y con su rostro acercándose lentamente, cada vez más cerca, hasta cubrirlo todo. Cuando me sentí mejor físicamente, me di cuenta de que algo había cambiado para siempre. Intenté volver a pescar, pero no podía remar más de 5 minutos sin sentir que me observaba. Vendí el bote, evitaba el lago, evitaba los espejos, las ventanas, cualquier superficie que pudiera reflejar. Pero de poco servía. Donde hay agua, aparece. No siempre entera, a veces solo la sombra, a veces solo el reflejo del agua. Dicen que fue el cansancio, que necesitaba descansar, que me dejé llevar por la soledad. Puede que sea cierto. Pero hay cosas que he visto, que he sentido, que no se explican ni con descanso ni con medicación. Me he mudado, intento vivir lejos del agua, pero es inútil. A veces, en el reflejo de la ventanilla del autobús, veo ese vestido blanco entre los árboles. No puedo contar las veces que me he despertado con la sensación de que estaba a mi lado, como en mi primer sueño. Una noche oí que la puerta del baño se abría lentamente, y cuando miré, la bañera
Estaba llena, incluso con el grifo cerrado. Era como si me estuviera esperando allí, otra vez. Nunca volví al lago. Nunca más pude ver al viejo Gregorio ni a mis compañeros de pesca. Creo que en el fondo ellos lo saben. A veces, cuando paso junto a espejos en días muy tranquilos, veo el vestido detrás de mí por una fracción de segundo. Y luego desaparece. Pero no se va. Hay cosas que vemos y no podemos dejar de ver. Hay una presencia que no te asusta gritando, sino que se instala lentamente, hasta que ya no puedes separar lo que es un recuerdo, lo que es una obsesión y lo que quizás sea algo más. Algo que sigue aquí, conmigo, cada día, esperando a que me acerque de nuevo al agua. Nunca pensé que acabaría contando esta historia aquí. Llevo tiempo llevándola conmigo, como si cada detalle pesara más que el anterior. Trabajé casi 2 años en una granja que parecía normal por fuera, pero quienes viven allí saben que la tierra tiene dueño, y no me refiero al nombre que aparece en el papel. Son personas que lo gobiernan todo en silencio, que dictan las reglas con la mirada y que nunca necesitan repetirse. El acuerdo era claro. Nadie entra en las zonas marcadas con estacas rojas y nadie pregunta nada que no deba. Parecía una exageración, la palabrería de alguien que quiere mantener el control mediante el miedo. Al principio me reí. Pensé que era solo el cuento de un trabajador asustado, pero todo cambió cuando mi primo Alan desapareció sin dejar rastro. Era un tipo juguetón, algo imprudente, pero jamás desaparecería así. Habíamos empezado a trabajar juntos, compartiendo una choza, comida y rutina. Un sábado por la tarde, no regresó al cuartel. Pensé que se había ido al pueblo vecino a beber o a armar jaleo como antes. Pero pasaron el domingo y el lunes y nada. Nadie dijo nada. El capataz, que era el enlace entre nosotros y esa clase alta, solo dijo, para no correr rumores, que debía haberse ido. Pero presentí que algo andaba mal. Una noche fui solo a una de las zonas prohibidas, cerca del límite sur de la propiedad. Había algo allí, un olor fuerte a algo recién enterrado. Y allí estaba, con el brazo asomando de la tierra, como si hubiera intentado salir. Se me heló la sangre. Me quedé impactada. Intenté desenterrar el resto con las manos, pero no pude. Lloré, vomité allí mismo y corrí de vuelta al cuartel. Al día siguiente fui directa a la comisaría del pueblo más cercano. Les conté todo. El lugar, el cuerpo, las señales de que lo habían enterrado allí a toda prisa. El policía me escuchó con expresión severa, sin anotar nada. Cuando terminé, me miró y me preguntó, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? No entendí. Dijo que lo investigaría, pero que era peligroso acusar a alguien sin pruebas. Regresé a la granja con la sensación de haber hecho lo correcto, pero esa misma noche recibí una visita. 2 hombres llamaron a la puerta del cuartel, diciéndome que tuviera cuidado con lo que dijera allí, y que mi primo ya estaba en paz. Después de eso todo se convirtió en una pesadilla. Empezaron a vigilarme constantemente. Donde quiera que iba, alguien me seguía. Mis compañeros dejaron de hablarme. Cuando intenté hablar con uno de los veteranos sobre lo que estaba sucediendo, simplemente dijo, «Déjalo en paz», y se fue. Un periodista de la capital, que había escrito un artículo sobre las actividades de grupos criminales en zonas rurales, se enteró de mi denuncia y vino a buscarme. Hablamos por teléfono y quedamos en encontrarnos en una estación remota. Nunca apareció. 2 días después vi una noticia en la televisión local diciendo que había tenido un accidente en la carretera. El coche volcó, sin sobrevivientes. La historia que planeaba publicar nunca salió a la luz. Nadie volvió a mencionar su nombre. Empecé a dormir mal, temiendo que alguien entrara a mi barraca por la noche. Cerré la puerta con llave, apagué el móvil y evitaba salir del cuartel fuera del horario laboral. Pero eso solo daba la impresión de que me escondía, y en este lugar, cualquiera que intenta esconderse llama la atención. Un día, al volver del campo, encontré una nota debajo de la manta. Última advertencia. El corazón me latía con fuerza. Fui a buscar al capataz, exigiéndole una respuesta, cualquier cosa. Me miró con seriedad y dijo, «Si quieres irte encontraremos la manera, pero márchate en silencio». En ese momento comprendí que ya no tenía sentido buscar justicia. Esto me trascendía, y nadie quería que se supiera la verdad. Empecé a planear mi salida sin decírselo a nadie. Esperé una noche tranquila y me fui con lo puesto y algo de dinero en un calcetín. Caminé durante horas por el bosque hasta llegar a la carretera y hice autostop a otra ciudad. Pasé días durmiendo en un refugio, intentando borrar mi rastro. Conseguí contactar con un conocido lejano, que me ayudó a conseguir una identificación falsa y un lugar de trabajo lejos, con otro nombre. Lo dejé todo atrás. Mi casa, mi madre, incluso mis redes sociales. Cualquier conexión con mi antigua vida podía ponerme en riesgo. Y sin embargo, nunca pude relajarme del todo.
Cada vez que oigo un coche frenar bruscamente o cuando alguien me mira fijamente durante más de 3 segundos, creo que han venido a buscarme. Vivir con miedo constante te cambia. Ya no soy la misma persona que llegó a esa granja pensando que era un trabajo más. Hoy me cuesta confiar en nadie. Me he mudado 2 veces a otra ciudad en los últimos meses porque sentía que me vigilaban. ¿Será paranoia? Podría serlo. Y si no, a veces me despierto en mitad de la noche con el sonido de pasos o con la certeza de que alguien forzó la cerradura de la puerta. Ya fui a la policía, pero no les conté nada de lo que pasó. Solo verían a un tipo nervioso diciendo que lo seguían gente poderosa. ¿Y entonces? Seré solo un nombre más en la lista de los que desaparecieron sin dejar rastro. No quiero eso para mí. Lo peor es el peso de la culpa. Solo quería justicia para mi primo. Solo quería que supieran lo que le hicieron. Pero ahora, llevo esta historia como un secreto atorado en la garganta. No puedo hablar con nadie. No puedo confiar en nadie. A veces pienso en escribirlo todo y enviarlo a algún lugar anónimo, como esos foros o canales que hablan de desapariciones. Pero incluso eso me asusta. Tengo miedo de que me encuentren, de que mencionen mi nombre, de poner en riesgo a mi familia. El pacto de silencio no lo firmé yo, pero me absorbió de todas formas. Y lo peor es saber que lo que nos pasó a nosotros en esa finca le sigue pasando a otros, pero nadie se atreve a hablar de ello. Hoy soy solo un nombre falso en una ficha de empleado cualquiera. En mi PN pone Isien, una ciudad que no conocía hasta que se convirtió en mi escondite. Llevo una vida discreta, sin redes sociales, sin amistades profundas, sin dejar rastro. A veces oigo hablar de personas desaparecidas y se me hace un nudo en la garganta. Sé exactamente cómo empiezan estas historias y cómo casi siempre terminan. A veces sueño con la cara de mi primo saliendo de la tierra, con los ojos abiertos y mirándome fijamente, como preguntándome por qué no hice más. Y la respuesta es simple: quería vivir. Quería salir de allí con vida. Y por muy cobarde que parezca, sé que si hubiera insistido, nadie estaría leyendo este texto ahora. Quizás alguien lo descubra algún día. Quizás no. Quizás piensen que es solo una invención, una exageración, algo de internet. A mí también me gustaría. Pero no lo es. Todo fue real. Las reglas, las advertencias, el silencio, el cuerpo y la certeza de que el crimen, cuando controla la tierra, también controla la verdad. Lo único que puedo hacer ahora es seguir vivo y callar, porque aprendí a las malas que a veces la verdad no te libera, te condena, y que hay agujeros que no se deben cavar, porque lo que está enterrado en ellos nunca quiso ser descubierto. La primera vez que oí hablar de la furgoneta blanca, pensé que era solo una de esas historias inventadas para asustarnos, algo inventado por los mayores, como una advertencia velada para que los jóvenes se quedaran en casa por la noche. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era una leyenda. Cada 2 o 3 semanas alguien desaparecía, sin hacer ruido, sin testigos, sin dejar rastro. Y en casi todos los casos, alguien decía haber visto la furgoneta circulando entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre despacio, siempre con las luces apagadas. Las primeras veces nos convencimos de que era una coincidencia. Después empezamos a evitar hablar de ello en voz alta, como si el mero hecho de mencionarlo nos pusiera en la lista. Tengo un hijo de 16 años, Mateo. Es un chico tranquilo que apenas sale de casa. Aún así empezó a decir que se sentía vigilado. Encontraron su nombre garabateado en uno de los baños de la escuela, acompañado de un símbolo que nadie podía explicar. Cuando la maestra intentó investigar, le dijeron que ya no se molestara. Trasladaron al coordinador una semana después. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo paranoia. Empecé a observar la madrugada desde la ventana de la cocina, envuelto en una manta, con las luces apagadas y el corazón acelerado. Y una noche fría, a las 3:14 am me apareció. La camioneta blanca conduciendo lentamente por la calle desierta. Cuando se detuvo frente a mi casa, me fallaron las piernas. Me escondí tras la cortina con solo una parte del ojo al descubierto, intentando comprender qué pasaba. El motor de la camioneta se apagó. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Un hombre salió. Llevaba gorra, camisa clara y guantes. Sostenía un papel doblado en la mano. Caminó hasta la puerta de mi casa y se quedó allí unos segundos. No tocó, no gritó, no hizo nada. Solo miró dentro, como si ya supiera quién vivía allí. Luego se guardó el papel en el bolsillo y regresó, tranquilamente, a la camioneta. Al subir, esta arrancó sin hacer ruido, como si flotara. Me quedé allí paralizada, conteniendo las lágrimas, intentando no despertar a Mateo. Estaba segura de que el papel tenía su nombre. Al día siguiente no lo llevé a la escuela. Dije que tenía fiebre. Inventé una excusa en el trabajo. Metí algo de ropa en una mochila,
Ahorré algo de dinero y me fui antes del mediodía. No tenía ningún plan. Solo sabía que tenía que irme de allí. Tomamos un autobús a otra ciudad, sin decirle a nadie. Dormimos en un hostal barato. Luego, en casa de un amigo lejano que nunca preguntaba mucho. No dejaba de mirar la ventana cada media hora, como si el camión pudiera aparecer en cualquier momento, incluso lejos. Cuando Mateo se dio cuenta de que estábamos huyendo, intentó entender, pero solo le dije, confía en mí. Y lo hizo. Solo mucho después pude contárselo todo. Aún así, ni él mismo cree que sucedió exactamente así. Pero lo recuerdo. Lo vi. Después de nuestra huida, empecé a recopilar recortes de prensa, capturas de pantalla de grupos locales, cualquier cosa que tuviera sentido. Noté un patrón en las desapariciones. Siempre jóvenes, de entre 14 y 22 años, en su mayoría estudiantes, hijos de gente común. Todos desaparecían sin testigos, y nunca se hacía una investigación real. 1 o 2 casos cobraban prominencia durante unos días. Luego todo se silenciaba. Algunas madres incluso organizaban vigilias, pero siempre terminaban siendo silenciadas, con amenazas, traslado de niños o algo peor. La camioneta era la advertencia. Cuando se detenía, alguien desaparecía en 3 días. Y lo más aterrador, nunca se detenía por error. Nunca fallaba su objetivo. Era como si siguieran una lista precisa y quirúrgica, con información a la que ninguna persona común tendría acceso. Empecé a comprender que lo que estaba sucediendo no era un delito común. Era un sistema, una red invisible que mantenía a la ciudad en silencio, dominada por el miedo. No se trataba solo de pandillas o narcotráfico. Era algo más profundo, una máquina que trabajaba en la oscuridad con el apoyo de quienes se suponía que debían protegerla. La policía, las escuelas, los ayuntamientos, todos guardaban silencio. Todos sabían algo, pero nadie se atrevía a decirlo. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que no tenía sentido denunciarlo. Ya lo habían intentado antes, y esas personas o bien desaparecieron también, o bien fueron desacreditadas públicamente. Un padre que grabó el momento en 1980 que la camioneta pasó frente a su casa. El video desapareció de internet y perdió su trabajo 2 días después. Era como si toda la ciudad estuviera secuestrada por una presencia que nadie vio, pero que todos sintieron. Mateo empezó a cambiar después de la fuga. Se volvió más callado, más alerta, como si cargara con el mismo miedo que yo, aunque no lo comprendía todo. Empezó a dormir con la luz encendida, cerrando la puerta de su habitación con llave, sobresaltándose ante cualquier coche que se detuviera cerca de la acera. Una noche se despertó gritando que alguien estaba en la ventana. No había nadie, pero el miedo era real. Ya estábamos a cientos de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo donde nadie nos conocía, y aún así la sensación de persecución no desaparecía. Yo también tenía pesadillas. La camioneta blanca, los ojos del hombre del guante, el sonido apagado del motor apagándose frente a mi casa. Me desperté sudando, seguro de que habíamos sido solo un caso más, que, por algún milagro, habíamos escapado. Empecé a pensar que quizá nos habían dejado ir, que solo con correr me habrían quitado de la lista. O quizá no, quizá me están esperando. Algunos días cuando vuelvo de comprar o tomo un autobús cualquiera, siento que me vigilan. Nunca más dejo que Mateo salga solo. Toma clases en línea, vive recluido y a veces me pregunta si alguna vez volveremos a la normalidad. Miento. Digo que sí, pero en el fondo sé que no hay vuelta atrás en estas cosas. Cuando te das cuenta de que la amenaza no tiene rostro, ni nombre, ni lugar fijo, nunca vuelves a dormir bien. Y aunque pase el tiempo, la sola idea de oír el sonido de un motor apagándose a las 3 de la mañana todavía me hiela por dentro. He pensado en contarle esta historia a alguien de la prensa, enviar una pista anónima o intentar contactar con otras madres que también huyeron. Pero cada vez que empiezo a escribir la borro, no por falta de valentía, sino porque sé cómo funciona. No tienen que matarte para borrarte, solo necesitan aislarte, desacreditarte, hacerte quedar como loca. Y así es como funciona todo. Hoy escribo esto aquí solo porque estoy lejos, sin usar mi nombre real, y porque aún albergo la tonta esperanza de que alguien lo lea, alguien acople las piezas, alguien se dé cuenta de que los pueblos pequeños también sangran. Pero en el fondo, ya lo he aceptado. Vivir en silencio fue el precio que pagué para mantener vivo a mi hijo. La camioneta blanca todavía aparece de vez en cuando en las noticias locales, como fondo de las cámaras de seguridad en barrios remotos, siempre flotando por las calles al amanecer, entre las 2 y las 4 de la mañana. Nunca identificada, nunca detenida. Con cada imagen, una nueva ausencia, un nuevo silencio.
Un nuevo nombre que nadie se atreve a pronunciar. Sé que solo escapamos porque corrí en el momento justo, porque tenía el miedo justo, porque entendí que gritar no siempre es la solución. A veces, sobrevivir significa aceptar que el sistema existe y hacer todo lo posible para asegurarte de que nunca más te vea. Todavía no sé exactamente por qué escribo esto ahora. Quizás ha pasado demasiado tiempo desde que Adrián desapareció y no podía hacer otra cosa que cargar con esta culpa. O quizás es porque en el fondo siempre supe que esto iba a pasar. Hablábamos de todo, especialmente de injusticias. Desde que tenía 15 años, Adrián no se callaba. Era de los que hablaban fuerte, molestaban a la gente, preguntaban en el momento inoportuno o quizás en el oportuno. Cuando publicó ese hilo en X criticando la malversación de fondos para un proyecto fantasma y etiquetó directamente al congresista responsable, me quedé paralizada. Le dije que lo borrara, o al menos que quitara el nombre del tipo. Se rió y respondió: si me tienen que borrar, que sea por decir la verdad. Eso fue un miércoles. El sábado no volvió a aparecer. Al principio pensé que era solo otra de sus paranoias. Ya había dicho que si algo pasaba podrían haber sido los de arriba, pero me costaba creerlo. Adrián a veces tenía ese dramatismo. Hablaba de desaparecer como quien habla de una protesta, pero pasaban los días y no daba señales de vida. Su celular estaba apagado. Su laptop estaba en casa. Ninguna llamada de auxilio. Sus padres estaban desesperados, llamando a todos. Fui a su casa con alguna excusa y esperé un momento para entrar a su habitación. Todo estaba allí, igual. La cama estaba hecha, la mochila colgada, la computadora cerrada, pero sabía la contraseña. Él mismo me la había dado riendo meses atrás. Si alguna vez desaparezco, entra. Sabrás qué hacer. Y así fue. Lo que encontré en su computadora todavía me da escalofríos al recordarlo. No fue solo una publicación impulsiva. Adrián llevaba mucho tiempo investigando, quizá más de un año. Tenía una carpeta llamada Ruido, llena de documentos con nombres, fechas y lugares extraños, y capturas de pantalla de conversaciones, perfiles y correos electrónicos. Había videos cortos de reuniones públicas, extractos de declaraciones comprometedoras de figuras conocidas de la ciudad, todo organizado de forma casi paranoica. Pero lo que más me asustó fue una hoja de cálculo con más de 20 nombres. Jóvenes de entre 17 y 25 años, todos con alguna conexión con el activismo, denuncias en redes sociales o participación en grupos estudiantiles. Junto a cada nombre una palabra: desaparecido, desacreditado, expulsado, desaparecido. Cuanto más leía, más me daba vueltas la cabeza. Recordé a algunas de estas personas. El tipo que dejó de publicar de repente, la chica que se fue del país sin avisar a nadie, el tipo que se arrojó a un tren, según los periódicos. Era como si Adrián hubiera sentido un hilo invisible que conectaba todo esto. Y tal vez así era. En una de las carpetas encontré grabaciones de audio de conversaciones con un periodista independiente que investigaba al mismo congresista. La voz del tipo decía cosas como: hay gente con acceso a datos de ubicación, se están mapeando los rastros digitales, ya sabían de Monichin. Adrián, antes de que te lo imaginaras. La última grabación terminó en silencio, un largo silencio, y luego solo el clic de una llamada al terminar. Después de escuchar esos audios empecé a sentir que algo andaba mal a mi alrededor. Mi teléfono se calentaba de repente, las aplicaciones se bloqueaban. Recibía llamadas de números desconocidos que colgaban en cuanto contestaba. Pensé que era solo paranoia, que estaba liándolo todo con prisas. Pero entonces empezaron a pasar cosas que no podía ignorar. Un coche aparcado en la esquina de mi calle durante 3 días seguidos. Un perfil falso que me seguía y le daba me gusta a fotos antiguas de Adrián, y luego desaparecía. Una notificación de un intento de inicio de sesión en el correo electrónico que él usaba. Empecé a sentir miedo de verdad, no solo por mí, sino por sus padres, por los demás nombres de la lista, por todo lo que podría pasar si simplemente no dejaba esto en manos de nadie. Pensé en ir a la policía, pero solo tenía que mirar a mi alrededor y sabía que sería inútil. Algunas de las personas mencionadas en los documentos estaban vinculadas a denuncias formales, y sin embargo no se había investigado nada. Una de ellas era la hermana de un concejal. Otra era el hijo de un líder comunitario que había desaparecido de la vista. Era como si hubiera una red de seguridad alrededor de los culpables y una cerca eléctrica alrededor de quienes se atrevieran a cuestionarlos. Fue entonces cuando me di cuenta. Si quería hacer algo, tendría que hacerlo de la misma manera que Adrián intentó, desde afuera, desde la sombra. Contacté a un grupo de periodistas independientes en otra ciudad usando una dirección de correo electrónico falsa. Les envié todo.
Los audios, los archivos, la lista. La respuesta del colectivo llegó en menos de 24 horas. Breve y directa. Recibido, comprobando. Te respaldamos. No firmaron con ningún nombre ni pidieron nada personal. Simplemente enviaron un enlace seguro para enviar los archivos originales. Eso me dio un alivio momentáneo, pero también me hizo darme cuenta de que lo que estaba haciendo ya había traspasado cualquier límite. En los días siguientes, uno de los artículos se publicó en una pequeña página web de poca difusión, pero allí estaba. Nombres, contactos, fechas, fragmentos de audio. La cara de Adrián en el titular. Estaba entre el orgullo y el pánico, y entonces empezaron los mensajes. Primero, un mensaje anónimo. Cuidado con lo que vuelve a la vida cuando estás entonces muerto. Luego sonó el timbre de mi madre a las 3 de la mañana y no había nadie afuera. Fui a la comisaría solo para denunciar. No mencioné el artículo, ni Adrián tampoco. Solo hablé del timbre, de la amenaza. El policía me miró como si ya lo supiera. ¿Dónde vives?, preguntó. Cuando respondí, lo anotó en una hoja aparte y dijo: mantente alerta. Eso fue todo. No denunció. No pidió nada más. A partir de ese día empecé a cambiar mi rutina. Nunca volví a casa de la misma manera. Borré todas mis redes sociales. Formateé mi ordenador. Empecé a dormir con el móvil apagado y un cuchillo debajo de la cama. No exagero. Cuando sientes que te vigila algo sin rostro, cualquier paso puede parecer un error fatal. Quería decir que todo mejoró después de eso, pero no sería cierto. Lo que sí mejoró fue el silencio a mi alrededor. Ya nadie me buscaba. Nadie mencionaba el nombre de Adrián en la calle y los periódicos locales ignoraron por completo la historia. Pero podía ver las miradas. La tele estaba. Gente que pasaba a mi lado y volteaba la cabeza. Profesores que antes me saludaban y ahora fingían no verme. Era como si me hubiera convertido en un problema andante, un recordatorio viviente de que hablar demasiado tiene un precio. Al mismo tiempo recibí un mensaje del grupo. Han llegado otros nombres después de tu presentación. No estás solo. Eso me frenó. Saber que había más gente reuniendo el coraje para hablar, que aunque tuvieran miedo, la red estaba creciendo. Empecé a ver el nombre de Adrián mencionado en pequeños perfiles, en comentarios, en foros. Nada viral, nada que causara un escándalo, pero suficiente para mantener su nombre vivo. Un periodista argentino publicó un artículo más profundo, usando los datos que le envié, y ahí estaba de nuevo, la lista, los desaparecidos, los rastros, la red de silenciamiento. Y eso me hizo recordar la frase que Adrián escribió en un papel y pegó en la pared de su habitación, justo encima de su cama. La misma que vi el día que entré en su habitación a buscar respuestas. Si desaparezco, que mi silencio no valga más que mi voz. Desde entonces, eso es lo que me impulsa. Eso es lo que me impulsa a seguir adelante, incluso sin saber cuánto tiempo más puedo aguantar. Hoy vivo entre códigos y silencios. No uso mi nombre real en ningún sitio. No tengo largas conversaciones con desconocidos y siempre tengo una ruta de escape en mente. He pensado en irme del país, pero algo dentro de mí me dice que no he terminado lo que empecé. O, mejor dicho, lo que empezó Adrián. A veces pienso que él sabía que sería él, que se disponía a desaparecer, pero quería asegurarse de que no fuera en vano. Nunca encontré su cuerpo, ni rastro, nada, pero sé que sigue aquí, en el miedo que llevo, en el coraje que intento tener, en la voz de cada persona que pronuncia su nombre sin susurrar. Y eso para mí es más fuerte que cualquier amenaza. Si lees esto y piensas que quizás sea solo una historia inventada, lo entiendo, porque la verdad, cuando es muy cruda, parece absurda, pero si la crees, aunque sea un poco, difunde su nombre. Habla de él, habla de ellos, de los que desaparecieron y fueron borrados como si nunca hubieran existido, de los que se atrevieron a hablar en un país donde el silencio vale más que la vida. No sé si me silenciarán también, pero si lo hacen, que quede grabada esta última frase. No desaparecí por error, quedé marcado, pero no me arrepiento, porque entre vivir en silencio y desaparecer gritando, elegí continuar lo que él empezó. Nunca pensé que un viaje pudiera cambiarme la vida de esta manera. Esa noche casi terminaba mi turno. Eran alrededor de las 11:30 p.m. cuando un tipo apareció en la parada de autobús cerca de la central. Alto, tranquilo, con gafas de sol incluso de noche. Llevaba 2 mochilas grandes, de esas térmicas que se suelen ver en viajes de pesca o para transportar carne. Habló suave y directamente. Capácuaro, pero solo por carretera secundaria. Te pago el doble. Debería haber dicho que no. Estaba lejos, fuera de mi ruta y sobre todo muy extraño. Pero el dinero hablaba más fuerte. Pagó por adelantado.
en efectivo, y con una propina que cubrió todo mi fin de semana. Sin pensarlo mucho, metí las cajas en la cajuela y me fui. Durante el viaje no dijo mucho, solo me pidió que mantuviera las ventanas cerradas y la música apagada. Condujimos durante casi 2 horas por caminos de tierra, tramos con baches y curvas en medio del bosque. Intenté conversar, pero él decía no, o simplemente negaba, con la cabeza. En un momento dado, una de las llantas se cayó a un lado en una curva e hizo un ruido fuerte y pesado. Le pregunté si todo estaba bien, pero simplemente me dijo que siguiera adelante. Cuando llegamos al punto indicado, un camino de tierra con una puerta de hierro oxidada, salió, recogió las cajas y desapareció en la oscuridad. No entró en ninguna casa visible, solo en el bosque. Regresé a la ciudad con un mal sabor de boca, pero traté de convencerme de que era solo paranoia. 2 días después oí en la radio que habían encontrado cuerpos desmembrados en una zona rural cerca de Capácuaro. 3 víctimas, todas jóvenes, sin identificación. Las noticias no decían mucho, solo mencionaban una ejecución brutal y una posible vinculación con grupos criminales. El problema fue cuando dijeron que las partes habían sido arregladas con precisión quirúrgica y que había señales de extracción de órganos. En ese momento me flaquearon las piernas. La fecha era correcta. El lugar estaba demasiado cerca de esa puerta. Y las cajas, esas malditas cajas. No pude comer en el resto del día. Poco a poco me fui haciendo a un lado, como un ancla que me arrastraba hacia abajo. Lo había tomado, sin saberlo quizás, pero lo había tomado. ¿Y ahora qué? ¿Decírselo a alguien? ¿Qué hacer? Esa noche detuve el taxi temprano y fui directo a casa. Apenas dormí. Me desperté con el ruido del hielo al chocar, como en el maletero. Soñé con las cajas abriéndose solas. A la mañana siguiente, vi un coche aparcado en la esquina de mi calle, con los cristales tintados. Nadie bajaba. Lo observé. 2 horas después, se alejó lentamente. Al día siguiente, estaba allí de nuevo. Quizás era paranoia, pensé. Pero cuando llegó un mensaje anónimo a mi móvil con la frase «Conduce con cuidado», lo supe. Sabían de mí. Sabían quién era. Y quizás solo estaban esperando a ver si abría la boca. Dejé de trabajar esa misma semana. Les dije a la cooperativa que tenía un problema de espalda después de 1000 noches, visitar a un familiar enfermo, y al final simplemente desaparecí. Vendí el coche barato, cogí lo poco que había ahorrado y me fui a casa de mi hermana en una ciudad vecina, sin dar detalles. No le conté a nadie lo que realmente pasó. ¿Cómo iba a explicarlo? Hola, quizá transporté órganos humanos para un grupo criminal y ahora me vigilan. Nadie lo creería. O peor aún, alguien podría mencionarlo, y no quería arrastrar a nadie conmigo. Pasaba los días mirando por la ventana, cada vez más, obsesionado con cada coche blanco que pasaba. Yo, que siempre había sido tranquilo, empecé a vivir con miedo incluso del cartero. Intenté convencerme de que si me callaba me olvidarían, de que solo había sido un conductor más, desechable, que no sabía nada, pero mi cabeza no me lo permitía. Recordé la cara del tipo, o mejor dicho, su inexpresividad, la forma en que me estrechó la mano al pagar, fría, demasiado firme. Sus uñas limpias, sus zapatos sin una mota de polvo, incluso con la tierra de la camino. Era alguien entrenado, alguien acostumbrado a hacer eso, y yo solo había sido un medio de transporte, un número. Lo peor era preguntarme si ese viaje había sido el primero, o solo uno de muchos, porque si era rutina, ¿cuántos otros estaban haciendo lo mismo que yo, sin saberlo o fingiendo no saberlo? Empecé a investigar por mi cuenta, noticias antiguas, reportajes en foros, cualquier cosa que vinculara a Capácuaro con desapariciones, tráfico de órganos, milicias, cárteles, cualquier cosa. Y lo que encontré me quitó aún más el sueño. Casos de desapariciones archivados, investigaciones interrumpidas por falta de pruebas, periodistas que intentaron investigar más a fondo y luego cambiaron de campo. Un reportero local había hecho una serie sobre ejecuciones en zonas rurales y después del tercer artículo no volvió a escribir nada. Hoy vende autos usados. Un forense que citó mudanzas técnicas inusuales en sus informes fue despedido por inestabilidad emocional. Todo estaba fragmentado, pero podía ver el contorno de algo más grande, una trama, y yo era parte de ella. Hubo un día en que casi llamé a la policía. Tenía el móvil en la mano, marcando y borrando, marcando y borrando. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que creía que había transportado partes de un cuerpo? ¿Que quizás era un delito? No tenía pruebas, solo miedo. Y el miedo es una bestia paralizante. Empecé a tener ataques de ansiedad. Mi hermana dijo que necesitaba terapia, pero yo solo quería olvidar. Intenté buscar otro trabajo,
cualquier cosa que me distrajera. Trabajé en un taller mecánico, luego como dependiente de una tienda, pero nada funcionó. Era como si todo se hubiera atascado esa madrugada y yo me hubiera quedado atrapada dentro de mí misma en ese asiento del coche, con el motor en marcha y las ruedas en el maletero. Con el tiempo me di cuenta de que hay mucha gente como yo, gente que vio algo, sintió algo, pero prefirió tragárselo. No por cobardes, sino porque saben que no hay a dónde ir. Aquí puedes denunciarlo y desaparecer, o fingir que no lo viste, seguir respirando y cargar con la culpa donde corresponde. La ciudad vive así, con la mirada baja y los oídos atentos. Todos conocen a alguien que ha desaparecido. Todos tienen una historia mal contada en la punta de la lengua. Y todos han aprendido a no hacer preguntas. Te pesa. Empiezas a sentirte parte del problema, incluso cuando no quieres serlo. Solo acepté que me llevaran. Eso es todo. Pero ese solo me mantiene despierto por las noches hasta el día de hoy. He pensado en escribirlo todo y enviarlo a algún lugar anónimo. Un periódico, un canal de denuncia, un blog independiente. Pero sé lo que les pasa a quienes hablan demasiado. Y no quiero acabar como el reportero de la historia olvidada. No quiero poner en riesgo a mi hermana ni a mi madre, que vive lejos y no tiene ni idea de lo que pasó. Hoy no trabajo sin contrato formal. Me he mudado de nuevo a otra ciudad y no le cuento a nadie lo que hacía. A veces incluso miento y digo que era guardia de seguridad o repartidor. Cualquier cosa menos taxista. Porque sé que, mientras esta historia viva dentro de mí, mi silencio es lo único que me mantiene viva. E incluso si un día hablo, sé que nunca volveré a ser un ciudadano común y corriente. Hay días en que me despierto y por un segundo lo olvido. Abro la ventana, escucho el ruido de la calle y parece que soy una persona más en la ciudad. Pero entonces una camioneta blanca pasa demasiado despacio, o escucho el crujido del hielo al caer en un cubo, y todo vuelve. El olor del bosque, el peso del silencio en el coche, el rostro inexpresivo del hombre. Es como si ese momento se me hubiera quedado grabado, y no importa cuántos años pasen, siempre lo llevaré. No estoy segura de si fue un órgano, si fue un cadáver, si fue el principio o el final de algo mucho más grande. Solo sé que lo tomé, y que alguien lo sabía, y que hoy, incluso desde lejos, sigo esperando esa última advertencia, ese timbre, ese golpe a la puerta. Si cuento esto aquí, es porque necesitaba quitarme este peso de encima de alguna manera. No espero justicia ni una audiencia. Solo quiero que alguien sepa que hay gente involucrada en estas cosas sin querer, sin saberlo. Y que no todos los que callan son cómplices por elección propia. A veces callar es la única forma de sobrevivir a lo que nunca debiste haber visto. Dejé mi profesión, mi ciudad, incluso mi nombre en algunos registros. Pero la verdad permaneció. Y ahora está aquí, escrita porque hay cosas que no se pueden enterrar para siempre. Como esas cajas, como esa ruta, como esa noche que todavía me persigue, incluso sin las luces encendidas. Ese día, el sol caía a plomo sobre el vertedero como siempre. Tenía las manos cubiertas de plástico derretido y polvo y estaba separando unos cables de cobre de un televisor viejo cuando vi la mochila. Era colorida, con un dibujo animado, de esos que llevan los niños de camino a casa desde la escuela. Pensé que podría contener comida, juguetes, algo que pudiera usarse. Al abrirla, la olí antes de entender qué era. No puedo describirla. Estaba podrida, pesada, algo que entra por la nariz y nunca sale. Dentro había lo que parecía un trozo de hueso. Un trocito envuelto en un paño de bebé. Me quedé paralizada. Me quedé allí mirándola, con la garganta seca y el cuerpo rígido. Lo primero que pensé fue, esto no puede ser real. Aunque tenía miedo, fui a la comisaría. Les conté lo que había encontrado, dónde estaba y cómo. El agente fingió interés, lo anotó en un papel cualquiera y me despidió. Me pareció extraño, pero volví al trabajo. Al día siguiente, cuando volví al vertedero, la mochila había desaparecido. Ni rastro. 2 hombres aparecieron en mi calle de noche. Uno de ellos me llamó por mi nombre y me dijo sin rodeos: olvídate de lo que viste, o tu casa podría incendiarse contigo dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era más grave de lo que parecía. No era solo una queja, era algo que no se podía decir, algo que nadie quería que saliera a la luz. Pero era demasiado tarde. Ya lo había visto, y supe que a partir de ese momento mi vida nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes empecé a notar cosas que antes no había notado. Una moto se detuvo al final de la calle, siempre con el mismo tipo con casco, incluso cuando no había tráfico. Una vecina me contó que 2 hombres llamaron a su puerta preguntándole si tenía problemas con las drogas. En el trabajo, un compañero me advirtió que gente uniformada preguntaba por mí.
pero nadie podía saber de dónde venían. Yo no era nadie. Me ganaba la vida separando basura y vendiendo alambre quemado. Nunca había estado involucrado en nada, pero de repente me convertí en un objetivo. Y todo por abrir una mochila. Empecé a dormir mal, cerraba las puertas con llave con los muebles y me pasaba la noche escuchando cada ruido como si fuera el último. Cuando decidieron invadir mi casa no hicieron ningún ruido. Estaba despierto. Eran casi las 3 de la madrugada cuando oí que forzaban la cerradura. Salté de la cama y me escondí detrás del refrigerador con un cuchillo de cocina en la mano. No pudieron entrar. La puerta estaba cerrada por dentro con una barra de hierro, pero dejaron un mensaje. Una piedra lanzada por la ventana con un papel pegado, escrito a mano. Silencio, Artemio. Mi nombre lo decía todo. ¿Llamé a la policía? No. ¿Cómo se pide ayuda a alguien que te persigue? Al día siguiente salí corriendo. No me llevé nada más que la ropa que llevaba puesta y los papeles que había escondido en el cubrecolchón. Copias de la denuncia, fotos de mi mochila, un trozo de la placa de CE, identificación de mi hijo que había guardado. Sabía que si iba a morir, alguien tenía que saber la verdad. Pasé 3 días escondido en una bodega abandonada en el campo, durmiendo entre cajas y comiendo lo que podía llevar. En esa soledad, el miedo era como un bicho pegado a mi espalda. Fue entonces cuando recordé el nombre de un periodista que siempre aparecía en la radio comunitaria informando sobre casos silenciados. Fui a verlo con la cara cubierta. Esperé fuera de la estación y le conté todo. Le mostré las pruebas. No dudó. Tomó mi sobre y dijo que contrastaría los datos, conseguiría certificados y comprobaría si lo que tenía era fiable. Nos despedimos sin intercambiar números de teléfono. Solo fijamos un punto de encuentro para una semana después. Regresé al escondite con una mezcla de alivio y culpa. Había transmitido eso al futuro. Ahora le tocaba a él. Pero 3 días después vi en el periódico que le habían incendiado el coche con él dentro frente a su casa. Una muerte accidental, dijeron. Mis compañeros no hicieron comentarios. La noticia desapareció en 2 días. Me quedé paralizado. Yo también quería desaparecer, cavar un hoyo y desaparecer del mundo. Pero algo dentro de mí me decía que si me quedaba ahí, todo habría sido en vano. Que ese hombre murió intentando proteger lo que yo le había dado. Así que busqué ayuda en una ONG de derechos humanos. Volví a entregarlo todo, esta vez con mi nombre, mi CPF y mi rostro al descubierto. Me pusieron en un programa de protección. Por primera vez tenía un lugar donde dormir con tranquilidad. Pero tu conciencia no puedes protegerla con una nueva dirección. Desde el momento en que entré al programa de protección, mi vida dejó de ser mía. Me llevaron a otra ciudad con otro nombre, otra identificación. Me ordenaron no usar redes sociales, no hacer llamadas directas, no mantener contacto con nadie del pasado. Al principio lo odié. Me sentí atrapada por haber hecho lo correcto. Pero cuando la investigación empezó a avanzar, me di cuenta de que valió la pena. La denuncia se relacionaba con otros casos, padres que nunca habían encontrado a sus hijos, trabajadores que también habían encontrado cosas extrañas en el vertedero y luego desaparecieron, historiales médicos falsificados e incluso viejas denuncias contra policías locales. Todo archivado. Era un sistema, frío, preciso y oculto en la rutina. Leí partes del caso con un sentimiento de zozobra. Niños desaparecidos con pretextos endebles, órganos vendidos, documentos borrados, y detrás de todos los nombres de autoridades que aparecieron en campañas políticas, fiestas de barrio e inauguraciones con aplausos, personas que sonreían a la cámara mientras enterraban historias. El caso se convirtió en noticia nacional por unos días, pero pronto desapareció, ahogado por otros titulares, incluso con pruebas, incluso con víctimas. Todo parecía ir a contracorriente. 3 personas involucradas en el caso renunciaron, otras simplemente desaparecieron de sus cargos. Y yo seguí allí, de lejos, leyendo e intentando digerir el hecho de haber visto el comienzo de todo dentro de la mochila de un niño abandonada en medio de la basura. Incluso con mi nueva identidad, mi nombre limpio y la protección oficial, nunca he podido volver a vivir como antes. A veces me despierto sudando, pensando que sigo escondida detrás del refrigerador, esperando a que alguien tire la puerta abajo. Me dan miedo las sirenas, las motos y los coches. Oscuros. Intento vivir una vida discreta. Trabajo como ayudante de cocina en un restaurante que ni siquiera sabe mi nombre real. Pero todos los días miro por encima del hombro, no porque piense que me encontrarán, sino porque sé que, aunque lo hagan, nadie hará nada. Este es el peor tipo de miedo, el que ya no depende de ti, porque ya has entendido cómo funciona realmente el mundo.
y que a veces la verdad solo sirve para dejarte marcado. A menudo pienso en volver al vertedero, como si volver a visitarlo me diera un respiro, pero sé que es lo mismo. La verja de hierro, el olor ácido en el aire, el polvo pegado a la piel. La única diferencia es que ahora cargo con el peso de haber sido el primero en armar un lío que todos fingieron no ver. Me pregunto cuántas mochilas habrán tirado allí antes que esa, cuántas fueron ignoradas, cuántos Artemios se convirtieron en noticia antes que yo, y cuántos más pasarán por esto. No me considero un héroe, simplemente no pude callarme. Y la verdad es que callar habría sido más fácil, más seguro, más cómodo, pero a veces el miedo tiene que ganar. Hoy camino por calles donde nadie me reconoce. Sonrío a los vecinos que no saben lo que llevo. Y a veces me encuentro mirando las mochilas de los niños en los escaparates de las tiendas con un nudo en la garganta. Intento seguir adelante, intento olvidar, pero hay cosas que no se olvidan, solo se llevan. No sé si alguna vez podré contar esta historia usando mi nombre real. Tal vez no, tal vez esta verdad siempre estará atrapada en ese rincón anónimo de internet, entre historias que la gente lee, les dan vergüenza y luego olvidan. Pero si alguien ha llegado hasta aquí, quiero que lo sepa. No hice esto por gloria, venganza o justicia. Lo hice porque no podía vivir sabiendo que me quedé callado ante algo tan sucio, tan cobarde, tan monstruoso. Sé que todavía hay ojos observándome desde algún lugar, que esta red que ayudé a exponer sigue viva, respirando por las grietas que deja el sistema. Pero también sé que ya no soy el mismo hombre que se ganaba la vida clasificando basura. Vi lo que nadie quería ver, y aun con todo el miedo que esto trajo, también me dio una certeza. A veces, el mundo solo cambia porque alguien, incluso una persona pequeña, incluso una persona asustada, decide no callarse. Y aunque lo he perdido todo, incluido mi nombre, todavía tengo esto, el recuerdo del momento en que dije, no. Y eso en sí mismo vale más que cualquier protección.